Para consolidar lo aprendido en el vídeo sobre propiedades de las potencias y añadir algún detallito más, vamos a realizar una serie de ejercicios. El primero es de aplicación directa de lo ya aprendido, de manera que no creo que tengáis mucha dificultad a la hora de resolverlos. Tenemos en este primer apartado dos potencias. Advertimos que son potencias con la misma base y que se están multiplicando. ¿Cómo podría reescribirla en forma de una sola potencia? Conservando la base y sumando exponentes. En realidad, la forma de escribirla como una sola potencia sería, por tanto, 3 elevado a 2 más 5, que serían 7. 3 elevado a 7. Veamos el segundo apartado. Tenemos en este caso un cociente de potencias de la misma base. En este caso, en lugar de sumar exponentes, los restábamos, conservando siempre la misma base. 7 elevado, 5 menos 3, 2. En el tercer apartado tenemos algo muy similar. Puede que a alguno le sorprenda ver una letra en lugar de números, pero misma letra implica mismo número, de manera que yo veo aquí potencias con la misma base. Como es una multiplicación de potencias con la misma base, mismo razonamiento que en el A. Dejo la misma base y sumo los exponentes. 9 y 5 son 14, pues x a la 14. Cuarto apartado. Tenemos ahora potencia de una potencia. Lo que debíamos hacer para reescribirla en forma de una sola potencia es, dejando la misma base, ponemos como exponente el producto de los exponentes. Es decir, 3 elevado a 4 por 5, 20. 3 elevado a 20. Una vez más, dos potencias se están multiplicando, pero ojo, esta vez lo que tienen igual no son las bases, sino los exponentes. Cuando esto sucedía, dejábamos el exponente y multiplicábamos las bases. Fijaos que siempre dejamos igual lo que es igual. En este caso, bases iguales, dejamos la base igual. Bases iguales, dejamos la base igual. Exponentes iguales, dejamos el exponente igual. Y lo que multiplicamos en este caso son las bases. De manera que me debería quedar 6 elevado a 3. El siguiente ejercicio nos dice: reduce a una única potencia y calcula. El enunciado es muy similar al anterior. Nos pide además que calculemos la potencia resultante, pero además vamos a descubrir otro pequeño detallito. No es un ejercicio de aplicación tan directa como en el caso anterior. Vamos a tener que pensar un poquito antes de llegar a la solución. Por ejemplo, en este primer apartado nos encontramos con dos potencias que se multiplican, pero que no tienen igual ni las bases ni tampoco los exponentes. ¿Cómo puedo entonces reducirla a una única potencia? Pensemos. Yo sé que este 4 equivale a un 2 al cuadrado. Por tanto, puedo reescribir el enunciado de esta otra manera. Lo único que he hecho es convertir este 4 en un 2 al cuadrado. El 4 estaba elevado al cubo, el 2 al cuadrado también lo elevo al cubo. Tengo, por tanto, la potencia de una potencia. ¿Cómo debo actuar? Dejo la misma base y multiplico
los exponentes. Si alguien tiene dificultad con esto, que vuelva a ver el vídeo de teoría y lo entenderá perfectamente. Tengo ahora, por tanto, un caso muy similar a los que hemos visto más arriba. Potencias de la misma base que se están multiplicando. Dejo la misma base y sumo 2 más 6, los exponentes. 2 a la octava. Como además me piden que la calcule, pasito a paso, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256. Vamos con el siguiente apartado. Tenemos en esta ocasión 3 al cubo partido por 3 al cubo. Es decir, tengo potencias de la misma base que se están dividiendo. Vamos a resolver este ejercicio de dos maneras diferentes. Una de ellas, yo me doy cuenta que este número de arriba, si queremos calcularlo, es un 27, si no, de todas formas lo vemos, es igual que el de abajo. Tendríamos, por tanto, una fracción de este tipo. Cuando numerador y denominador son iguales, el resultado de la división, obviamente, es 1. 27 entre 27 igual a 1. Pero también podríamos haberlo resuelto de esta otra manera. Yo sé que si las potencias tienen la misma base y se están dividiendo, puedo conservar la misma base y restar exponente del numerador menos exponente del denominador. Al restar 3 menos 3 me va a dar 0, es decir, la potencia resultante es 3 elevado a 0. Ahora bien, a mí no me pueden dar resultados discordantes. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 elevado a 0 debe ser lo mismo que el resultado que me dio con la otra forma de proceder. Es decir, 3 elevado a 0 es 1. Ahora entendemos una de las propiedades que os pedí en el vídeo de teoría que pensaseis. ¿Por qué cualquier número elevado a 0 me da 1? Porque el hecho de que los exponentes al restarse me den 0 implica que son iguales. Y si las bases son iguales y los exponentes son iguales, el número es el mismo. De modo que, ahora sí, ya sé que cualquier número elevado a 0 implica que tienen el mismo número en el numerador que en el denominador y que por tanto el resultado de esa división va a ser 1. ¿Bien? Pasamos ahora al apartado C. En esta ocasión vuelven a ser dos potencias, también tienen la misma base y también se están dividiendo. Vamos a resolverla también por dos procedimientos. El primero, desarrollo ambas potencias, simplifico todo lo que pueda, ya vimos cómo y por qué se simplificaba de esta manera en el vídeo de la teoría, y me doy cuenta de que en el numerador no tengo ya ningún factor, luego escribo 1, recordad que en la teoría veíamos por qué era un 1 y no un 0 como muchos piensan, en el numerador por tanto tenemos un 1 y en el denominador me queda 5 al cuadrado. O lo que es lo mismo, un 25avo. Podría expresarlo en forma decimal, pero no cambiaría nada a efectos prácticos, ¿vale? La potencia ya está calculada. ¿Cuál sería la siguiente forma de resolverlo? Aplicando la propiedad de las potencias. Decíamos que si tenemos potencias con la misma base que se dividen,
podíamos escribirla en forma de una única potencia, dejando la misma base y restando el exponente del numerador menos el exponente del denominador. La sorpresa viene cuando al yo restar 3 menos 5, descubro que el exponente me va a dar negativo. Es decir, me va a dar 5 a la menos 2. ¿Qué implica que el exponente sea negativo? Lo vemos claramente en esta primera línea. Significa que había más términos de la multiplicación en el denominador que en el numerador. Por eso al restar exponente del numerador menos exponente del denominador me da negativo. Luego lo que yo debo hacer es poner estos que me sobran en el denominador. Esa es la razón por la que cualquier potencia elevada a un exponente negativo es lo mismo que 1 partido por la misma potencia elevada a exponente positivo. Lo único que me dice este menos 2 es que los dos 5 están en el denominador. Bien. El resultado, obviamente, un 25avo. Vamos ahora al ejercicio 3, que nos dice: calcula las siguientes potencias de base entera. ¿Qué quiere decir esto de base entera? Hasta ahora solamente hemos trabajado con potencias cuya base era positiva. Ahora también van a poder ser potencias con base negativa, ¿vale? No es el caso del apartado A, que ya lo vemos aquí. Se trata de 1 elevado a 4. Sorprendentemente fácil. 1 por 1 por 1 por 1, las veces que nos dé la gana, siempre nos va a dar 1. Es decir, 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1. Es algo que resulta bastante obvio, pero necesitamos pensarlo. Veamos con qué nos sorprenden en el apartado B. En esta ocasión sí que tenemos una base negativa, en este caso menos 1. Nos lo elevan al cuadrado. Si la desarrolláramos, lo tendríamos que escribir de esta forma: menos 1 por menos 1. Aplicando regla de signos, si los signos son iguales, el resultado es positivo. De manera que el resultado es más 1 por 1, 1. Pero ¿qué ocurriría si esta misma base estuviera elevada al cubo? Desarrollamos, decíamos menos por menos más, más por menos, signos distintos, menos. Menos 1 por 1 por 1, menos 1. Vamos a sacar conclusiones de todo esto. Si yo ahora pusiera menos 1 a la cuarta, volvería a darme 1 positivo. Si lo elevase a la quinta, me daría 1 negativo. Si lo pusiese a la sexta, sería positivo. Si lo pusiese a la séptima, volvería a dar negativo. Es decir, una base negativa elevada a exponente par siempre me va a dar resultado positivo. ¿Por qué? Por la propia regla de signos. Una regla que, dicho sea de paso, no hemos deducido aquí, pero que os invito a que tratéis de hacerlo, o a que, si tenéis interés, me lo preguntéis en algún comentario. Es decir, base negativa elevada a exponente par, resultado positivo. Base negativa elevada a exponente impar,
resultado negativo. A ver el apartado D. Tenemos una potencia de base negativa o no. Veamos. Cuando la base incluye al signo, yo le pongo paréntesis. El hecho de que aquí el -2 aparezca sin paréntesis, lo que me está indicando es que esta exponente solo afecta al 2. La base es 2 y no -2. Para que la base fuese -2 necesito el paréntesis que incluya el signo. De lo contrario, yo entiendo que la base es solamente el 2. Si lo preferís ver así, sería como si estuviera multiplicando -1 por 2 al cuadrado. Obviamente, lo que me iba a dar es menos 2 por 2. Y por tanto, en esta ocasión, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Lo veíamos antes. Para que se aplique lo que acabo de decir aquí, de exponente par o exponente impar, resultado positivo, resultado negativo, la base debe ser negativa. Y para que la base sea negativa, debe incluir al signo encerrándolo entre paréntesis. De manera que si os veis sin paréntesis, la base solamente es el número y no el signo. ¿Vale? Lo que debo repetir, por tanto, es 2. Y el menos solamente está la vez que se escribe en el enunciado. -2 por 2, -4. Resumiendo las nuevas propiedades que hemos visto en este vídeo, cualquier número elevado a 0 me da 1. 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Esta no la hemos visto, pero la explico en un pispás. Cualquier número elevado a 1 es el propio número. Decíamos que el exponente indicaba las veces que se tenía que repetir en la multiplicación esa base. Si me indica 1, solamente lo pongo una vez. Por lo tanto, cuando yo no pongo exponente, implica decir que está elevado a 1. Y cuando lo elevo a 1, me da lo mismo poner el exponente que no ponerlo. La siguiente propiedad es la que decía que cualquier base elevada a un exponente negativo es igual que 1 partido por la misma potencia elevada a exponente positivo. También hemos visto cómo si la base es negativa, ojo, para lo cual necesito que el signo también se cierre entre paréntesis junto con la base, si la elevo a exponente par, el resultado va a ser positivo. En cambio, una base negativa elevada a exponente impar dará resultado negativo. Finalmente hemos visto cómo cuando el signo no se encierra entre paréntesis, no forma parte de la base, de manera que siempre que la base sea positiva, el resultado será negativo, debido a este signo que solamente se va a repetir esa vez. Incido en esto de que la base sea positiva porque si la base fuera negativa ya hemos visto cómo el signo iría dando bandazos, ¿vale? Como resumen al contenido de este vídeo de ejercicios, hemos podido realizar un ejercicio de aplicación directa al vídeo de teoría que vimos anteriormente, un segundo ejercicio en el que hemos tenido que pensar un poquito más para llegar a la solución e incluso hemos deducido un par de nuevas propiedades de las potencias, y un tercer ejercicio en el que hemos trabajado con potencias de base negativa.
Si alguien tiene dudas o necesita un vídeo de otra temática, puede dejarlo en los comentarios.